es un tema importante, hermanos, porque si ustedes recuerdan, la semana anterior he empezado a hablar acerca de la fe con respecto a cuánto podemos entender que cuando Efesios 4 nos habla acerca de una fe, se está hablando acerca de que los creyentes debemos creer lo mismo. ¿Recuerdan? He estado abordando la palabra fe desde la perspectiva de una firme persuasión. Espero que ustedes puedan recordar esas cosas, hermanos. Pero una acepción, una forma en la que solemos entender la palabra fe a veces es como doctrina. Entonces, atando esas cosas, hermanos, si, si yo entiendo también la palabra fe como doctrina, y Efesios 4 nos habla, nos lleva, nos insta a la unidad de la fe, hermanos. Bueno, allí es cuando el tema, digo yo, se vuelve sensible, porque algo que es innegable, mis hermanos, dentro de lo que es el mundo del pueblo cristiano, es que hay interpretaciones, hermanos, hay denominaciones, hay posturas, hay afirmaciones diversas. Entonces, cuando nosotros tomamos ese tema, o al menos personalmente me sucede, hermanos, cuando he tomado este tema, en cierto modo me ha contrariado, porque pareciera que en este caso la iglesia no cumple con la unidad de la fe. Y esto lo hablo desde lo que se ve, desde el testimonio que hay en las diferentes denominaciones. E incluso, hermanos, yo hacía este comentario y espero que podamos tomarlo con responsabilidad, pero también con un espíritu pacífico, mis hermanos. A veces, aún dentro de las denominaciones, como es la bautista, como puede ser la presbiteriana, etcétera, aún los que compartimos filas, pues, llegamos a tener posturas o pensamientos distintos en cuanto a ciertos aspectos de la doctrina. Entonces, cuando me he planteado eso, hermanos, para estudiarlo y para exponerlo, les soy sincero, humanamente hablando, no tenemos una respuesta en el sentido de una solución a ese problema. Es decir, yo no pretendo, hermanos, en esta sesión, el arreglar esto, ¿no? Que viene siendo algo distintivo de la iglesia desde hace siglos, de hecho. Las diferencias, las posturas, las opiniones, etcétera. Humanamente hablando, no hay una solución para eso, hermanos. De hecho, si nosotros vamos a la palabra, encontramos que incluso estando vivos los apóstoles, ya empezaban ciertas desviaciones, ciertas opiniones, pero no le estoy presentando eso, hermano, como un cuadro fatalista, sino simplemente describiendo lo que es nuestra humana debilidad. Ahora, y sin embargo, hermanos, la palabra sí nos llama a la unidad. Entonces, ese es el tema que tenemos por delante, es la cuestión que tenemos por delante, hermanos. Y sí, digo yo, es un tema sensible, pero nuestro Señor, mediante su palabra, por supuesto, nos da respuesta, nos da una manera de abordar esas cosas y nos da, por supuesto, una pauta en la cual, si el hombre la sigue, hermanos, puede aspirar a la unidad, puede aspirar a cumplir con esto que Efesios 4 nos está proponiendo, hermanos, porque no es una utopía, pues, no es algo ingenuo o soñador, es palabra de Dios, hermanos. Entonces, vamos a avanzar sobre ese tema. Espero haberme dado a entender con ustedes, hermanos. Entonces, hemos estado abundando en lo que respecta a el significado de la palabra fe y este tiene que ver, como hemos comentado, hermanos, con una firme persuasión. Esto entendiéndolo desde el lenguaje. Y un comentario que les hice, hermanos, es que los creyentes no debemos pelearnos con esos recursos extrabíblicos,
como pueden ser el lenguaje, los diccionarios, etcétera. Porque al fin y al cabo, la palabra de Dios es un mensaje escrito y no se ha valido de un lenguaje místico o de palabras que no se pueden entender por los comunes. En realidad, hermanos, la palabra está asentada sobre las bases del lenguaje, por lo cual podemos empezar a aprender a partir del significado de las palabras. Entonces, fe tiene la connotación de firme persuasión, es decir, hemos recibido un testimonio, hemos recibido un mensaje y eso en nosotros se ha reflejado precisamente como una firme persuasión, es decir, hemos sido persuadidos y esa persuasión se asentó con firmeza en nosotros. Entonces, puesto que estamos hablando de un testimonio y no de pruebas tangibles, estamos hablando de un mensaje que hemos recibido y no de pruebas tangibles. Entonces, por ello se habla, hermanos, de una firme persuasión, es decir, hemos sido convencidos y hemos abrazado lo que ese mensaje nos dice. Y lo hemos abrazado con firmeza, nos hemos apropiado de ello. Se supone, hermanos, para no ser conmovidos de esas afirmaciones. Entonces, hermanos, cuando se habla acerca de una firme persuasión, que hemos sido persuadidos, pues, de ese modo, por seguimiento, podemos hablar de que eso da lugar a una resolución del corazón, puesto que yo he sido persuadido y esto se ha asentado con firmeza en mí. Luego viene la resolución del corazón. ¿En qué sentido viene la resolución del corazón? En andar con pies de plomo en el camino que nos marca, en este caso, el Evangelio. Es decir, he sido persuadido con firmeza y eso da como fruto, hermanos, una resolución de mi corazón para andar en el camino del Señor. Tengo esa expresión a la que recurro, hermanos, con pies de plomo. Es decir, no soy conmovido de allí. Estoy firmemente asentado y así ando en el camino del Señor. Ahora, hermanos, cuando definimos de esa manera a la fe, entonces, aún sin proponérnoslo, entramos en controversia inmediatamente con la idea de una fe tibia o tambaleante, hermanos. Cuando nosotros aceptamos o damos por buena la definición de fe a partir de firme persuasión, inmediatamente entramos en controversia con la idea de una fe que es tibia o que se tambalea. Ahora, con esto, hermanos, yo no quiero negar que el creyente pasa por pruebas, por crisis, incluso por debilidad. Pero tenemos que entender que la naturaleza de la fe, mis hermanos, tiende precisamente hacia la firmeza. Es decir, cuando yo me hallo en pruebas, eso no significa necesariamente que yo yo voy a abandonar el camino de la fe o que ya no voy a andar con seguridad en medio de la prueba, o la prueba pues sirve incluso para que yo me afiance en la fe, hermanos. Entonces, cuando definimos de esa manera a la fe como una firme persuasión, hermanos, repito, pues entramos en controversia con las manifestaciones de una fe que es tambaleante, titubeante, tibia, etc. Eso no es la forma natural de la fe, hermanos. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta tanto los que andamos en el camino de la fe, hermanos, como los que nos dedicamos a edificar al cuerpo de Cristo, que esto en realidad debiera ser de todos para todos. Todos debiéramos edificarnos mutuamente, hermanos. Pero si usted me entiende, si usted tiene un ministerio, si usted activamente participa en la enseñanza, en todo ese tipo de cuestiones dentro de la iglesia, hermano, tenemos que entender que hacia donde apunta el que ministra a los hermanos es a que se viva una fe como la que se define, una firme persuasión
Y no debemos acostumbrarnos en ninguna manera, debemos acostumbrarnos a entender que la fe, hermanos, es algo que se está derrumbando o que no está bien formada, que se va en traspié tras traspié en lugar de victoria en victoria. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces recibimos ese mensaje o de nuestras propias personas, porque así vivimos la fe, o de los hermanos que suelen vivir de esa manera la fe, hermanos. Entonces, por definición, nosotros debemos apercibirnos al respecto de que esto no es así, porque la fe, lo subrayo por última ocasión en este contexto, hermanos, es una firme persuasión, lo que implica que la persona tiene abrazada la fe y que ésta está sentada en su ser de una manera fuerte, firme. Entonces tomemos en cuenta esto, hermanos. Tomémoslo en cuenta los que andamos en el camino y los que andamos edificando también a los hermanos. Hacia eso apuntemos. Entonces, hermanos, una fe sana es aquella que entre dificultades y pruebas nos presenta a un hombre o a una mujer firmemente persuadidos de la verdad y que por tanto andan con pies de plomo en el camino del Señor. No negamos nuestras flaquezas, no negamos que tenemos crisis, pero inmediatamente que nosotros entramos en esas situaciones, hacia donde debemos apuntar, hermanos, es a volver a aquella firmeza. Entonces, eso lo hemos comentado, lo hemos dado a entender, y de esa manera, hermanos, consideramos la semana anterior Hebreos 11. Si usted se fija, hermano, Hebreos 11 es un compendio de nombres, voy a llamarlo así, hermano, aunque no es necesariamente así, pero es un compendio, una lista de nombres que corresponden precisamente a hombres y mujeres que ostentan esa firme persuasión. Están tan firmemente persuadidos del camino del Señor que esto se refleja en una primera parte del texto en que ellos alcanzaron victorias, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, etc. Por esa persuasión firme, hermanos, ellos realizaron estas proezas. Pero en otros casos, hermanos, los creyentes alcanzaron victoria permaneciendo firmes en la fe en medio de vituperios, de azotes, de cárceles, de apedreamientos, de persecuciones, etcétera, de tormentos, etcétera. Entonces, Hebreos 11 precisamente nos presenta a hombres y mujeres que experimentaron esa firme persuasión. Ahora, ya dejando, hermanos, lo que es la definición que proviene de la etimología de los diccionarios, encontramos en Hebreos 11.1 que ahí se nos revela lo que la fe es y no está separado de lo que el lenguaje nos dice. Está en armonía, vamos a decirlo así, aunque, por supuesto, afinado por la palabra. Es pues la fe, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esas dos palabras, certeza y convicción, vamos a decirlo así, son primas hermanas de la palabra firme, que viene de firme persuasión. Certeza y convicción son familia cercana de la firmeza, hermanos. Entonces, en ese sentido están en armonía. Ahora, la semana pasada, hermanos, y ya para perfilarnos, yo introduje una palabra que, bueno, no es tan común, al menos en mi lenguaje no lo es, hermanos, que es metonimia. Metonimia, hermanos, tiene que ver con llamar a algo o a alguien, no por su nombre propio, sino en base a la relación que tiene con otra cosa. Ahora, la definición es un poco complicada, pero los ejemplos son bueno, aclaran mucho las ideas, hermanos. Uno de los mejores ejemplos que yo encontré es el de las obras de arte, ¿no? Usted puede entrar a un museo y tal vez allí al principio en la entrada encuentra un Picasso. Ahora,
no es que el cuadro en sí se llame Picasso, hermanos, sino que se relaciona al autor con su obra. Se hace una metonimia. Se nombra a la obra por el nombre del autor. Es metonimia, ¿no? Entonces, esa palabrita se vuelve importante, hermanos, porque la palabra fe o la Biblia incurre en metonimias, hermanos, en varias ocasiones, pero también lo hace con respecto a la palabra fe. Y de allí es de donde nosotros nos estamos extendiendo a la consideración de si fe puede darnos a entender también lo que es la creencia o la doctrina. Sí, mis hermanos, espero no enredarme en las explicaciones. Así que voy a empezar muy rápidamente, hermanos, porque miren, tengo aquí de comentarios, hermanos, y generalmente solo logro darles 3 por sesión. Entonces, voy a apurarme para abarcar lo más que pueda, hermanos. Eh, Versículo 7, ahí se lleva a cabo una metonimia, hermanos, y la palabra fe se intercambia, por así decirlo, con la palabra mensaje o con la idea de mensaje. Dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si yo soy literal en la traducción de esto, tendría que decir que muchos de los sacerdotes obedecían a la firme persuasión u obedecían a la confianza, que es una de las acepciones de la palabra fe. Pero no quiere decir eso la Biblia, hermanos. Cuando nos dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, se refieren a la predicación que se hacía del mensaje del Evangelio, de lo cual se deriva la fe. Entonces ocurre allí una metonimia, hermanos. Se está cambiando la palabra mensaje por fe. Otro ejemplo rápidamente, Gálatas 1:23. Solamente oían decir, se está hablando de Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. En este caso, hermanos, cuando se habla de predicar la fe, obviamente tiene relación con el mensaje del Evangelio. Y estos son términos tan familiares para nosotros que prácticamente no notamos la metonimia allí. Entonces, esto es importante, hermanos, porque estamos tratando de establecer, le recuerdo, si podemos entender la palabra fe por doctrina. ¿Por qué es importante, hermanos? Lo subrayo. Es importante porque si estas palabras son intercambiables, entonces cuando en Efesios 4 leemos acerca de la unidad de la fe, luego también se nos está hablando acerca de que los creyentes debemos creer lo mismo. Esto en realidad es bien fácil de demostrar, hermanos, pero no quiero hacerlo arbitrariamente. Es obvio que los creyentes debemos creer lo mismo, mis hermanos, pero es necesario que establezcamos las bases. Entonces, Judas 13:3, hermanos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación, ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando se llama allí a los hermanos a que contiendan ardientemente por la fe, obviamente, hermanos, no podemos decir que contiendan ardientemente por la confianza o por la firme persuasión, sería una mala aplicación del término. Allí ya se perfila un poco más o mucho más claramente que se intercambia, hermanos, la palabra fe por lo que tiene que ver con la doctrina del Evangelio, por el mensaje del Evangelio o por ese mensaje que engendra a la fe, finalmente. Colosenses 2, del 1 al 8, hermanos.
Suelo hacer la cita larga, hermanos, porque así creo yo se entiende mejor. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire cómo dice el versículo 4, hermano. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Se acuerda usted de la firme persuasión? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí en este texto, hermanos, se relaciona muy estrechamente, como es obvio, la fe, hermanos, con las palabras persuasivas, porque de hecho la fe es eso. Pero en este caso, lo que estaban viviendo los colosenses y de lo que se les está advirtiendo es que no permitieran que nadie se acercara para engañarles con palabras persuasivas. Y esto es para que ellos pudieran tener buen orden y firmeza de la fe en el Señor Jesucristo. Está íntimamente ligado, hermanos, y es obvio, lo digo así, porque finalmente el mensaje del Evangelio, pues es eso. Son palabras, hermanos. No podemos llamarlo de otras maneras. Se transmite por medio de la palabra o de las palabras. De tal manera que cuando se engendra la fe, hermanos, esto proviene precisamente de lo que se ha escuchado, de lo que hemos recibido, ya sea por carta, ya sea por palabra. Entonces, hermanos, dice, por tanto, versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. De hecho, hermanos, la palabra doctrina se puede traducir como enseñanza. Lo que quiero establecer es lo siguiente, hermanos. No afirmo que en realidad la palabra fe y la palabra doctrina se puedan intercambiar indiscriminadamente en todas las ocasiones. No estoy afirmando eso, hermanos. Pero sí estoy por lo menos dando a entender que estas dos palabras están tan vinculadas entre sí que por ello, en ocasiones, en la misma palabra, las encontramos como intercambiadas. No significan lo mismo, no podemos hacerlo indiscriminadamente, pero la fe y la doctrina están tan vinculadas entre sí, hermanos, que en algunas ocasiones la palabra, no quiero decir las mezcla, hermanos, pero voy a decir así, las conjuga de una manera como si fueran semejantes, o las muestra como si fueran semejantes. Entonces, hermanos, voy a citar un par de textos más para avanzar. 7:48. Dice Colosenses 1:21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Estoy en Colosenses 1, versículos 21 al 23. Ahora os ha reconciliado, voy en el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Yo llamaría, hermanos, a esto un binomio, en el sentido de que evidentemente la fe está ligada
a lo oído, al mensaje, a la doctrina, a la enseñanza del Evangelio. Termino en cuanto a las citas, hermanos, con la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo sé, hermanos, que no les estoy declarando nada nuevo, solamente estoy tratando de arrojar pruebas, vamos a decirlo así, o reunir pruebas, hermanos, para comprender cuánto podemos entender por la palabra fe doctrina, cuánto podemos determinar que estos términos están vinculados así. Entonces, hermanos, ya vi que quedan 15 minutos y voy a hacer algo. Hay un librito, hermanos, y el que quiera se lo puedo compartir porque lo tengo en PDF. Hay un librito que se llama El Hombre Celestial. Es un testimonio muy bonito, hermanos, de lo que es la iglesia en China. La iglesia en China, cuando se imprimió este librito, hermanos, el total combinado de los creyentes, de los que tenían noción, los hermanos que estaban al frente de la obra, era de 58 millones de creyentes. De tal manera que a veces, hermanos, nos vemos sorprendidos por las cifras de un lugar, hermanos, del cual nosotros no sabemos casi nada o pensamos que el evangelio allí no es fuerte, pero lo cierto es que la iglesia en China, hermanos, ha tenido sus momentos de fortaleza, de persecución, de debilidad. Han aumentado en números, han disminuido, hermanos, pero allí están los hermanos. Ahora, el comentario es el siguiente, hermanos. Fíjense que la obra en China empezó a florecer, pero esta obra empezó a florecer, vamos a decirlo así, no tanto por labor misionera, hermanos, pero esa labor misionera no imprimió un sello distintivo sobre la iglesia. Es decir, la iglesia en China era adenominacional, no tenía las denominaciones que usted y yo conocemos. Y esa iglesia se desarrolló así por mucho tiempo, mucho tiempo, hermanos. Ahora, cuando la obra ya empezó a ser notoria, sucedió algo bien curioso, hermanos. Resulta que Occidente, y entienda usted por Occidente, pues los países de nuestra cultura, Estados Unidos, los países europeos, aún nosotros mismos somos considerados como Occidente. Cuando Occidente, cuando de este lado del charco se nota la obra que se está haciendo allá, hermanos, deciden apoyar a la obra en China de diferentes maneras, hermanos. Pero una de las maneras en las que se les decide apoyar, hermanos, es enviándoles literatura. Y entonces llega la literatura a los hermanos, pero resulta que esta literatura, hermanos, era de corte presbiteriano, bautista, pentecostés, etc. Entonces, resulta que cuando los hermanos reciben todo este material, al paso del tiempo, se empiezan a marcar entre ellos las divisiones. Yo no le voy a decir cuál es el corte que la iglesia había tomado allá sin esta influencia, hermanos, porque no es el caso, no es el mundo. Pero la iglesia en China había florecido sin la influencia de lo que es las muchas denominaciones que hay acá. Entonces se manda ese material de apoyo y al poco tiempo, hermanos, empiezan las posturas, empiezan las formas y llega a tal grado esa situación que la iglesia en China empieza a tener problemas. Ya no eran la iglesia unida que fue al principio, sino que había grupos
segmentados por opiniones, por posturas, etc. Bueno, ¿qué pasó, hermanos, al final con este problema? Porque los hermanos fueron conscientes de que eran algo, eran unidos, estaban realmente en unidad, y después todo eso pues se fue al traste, hermanos, ya no andaban de la misma manera. ¿Qué sucedió, hermanos? La verdad es que esto es un excelente testimonio, hermanos, de un ambiente totalmente apartado, pues, el cual nosotros podemos mirar y del cual podemos aprender. Bueno, los hermanos hicieron varias reuniones para tratar de frenar esa división que estaban sufriendo, pero humanamente hablando, hermanos, no fue posible reconciliarse. Hicieron varias reuniones y al final intentaron una última reunión. En esa reunión, lo que se trataba, hermanos, era precisamente de unificar criterios, de volver a caminar juntos. Y empezó la reunión, hermanos, y cuando esa reunión avanza, caen en cuenta que no van a poder llegar a nada en realidad. Pero resulta, hermanos, que a un hermano de los que estaban ahí presentes, el Señor le puso en su corazón el presentar, el preparar pues un traste con agua, hermanos, allí. Pero no le dijo para qué. Entonces, cuando se dispusieron a hacer la oración que despedía la reunión, un hermano que sabía que aquel tenía preparada esa palangana de agua, no sé cómo llamarle, ese hermano recibió discernimiento, pero no lo sé, pero le dice, hermano tal, lávale los pies al hermano tal, que era su enemigo en postura, era el que se le oponía en posturas, hermanos. Entonces, este hermano entendió y mientras todavía estaban orando, él se acercó, se arrodilló ante ese hombre y le empezó a lavar los pies. Bueno, para ya no alargar la anécdota, hermanos, el Señor les tocó, les quebrantó, pudo haber, por ese gesto que el hermano tuvo de humillarse, porque el lavar los pies, hermanos, tiene que ver un tanto con la humillación, con la humildad. Los hermanos, aunque no solucionaron sus diferencias, llegaron en realidad a volverse a amar como ya no lo estaban haciendo por causa de sus divisiones, hermanos. No se disolvieron las posturas, no volvieron a ser una iglesia que presentara un solo frente en cuanto a posturas doctrinales, hermanos. Pero los hermanos abandonaron el repudio que ya estaban manifestando por los que no pensaban igual que ellos. Entonces, mis hermanos, humanamente hablando, nuevamente lo subrayo, yo no creo que haya forma de unificar los pensamientos de todos, hermanos, humanamente hablando. Pero el Señor no nos deja desprovistos, hermanos. El Señor no nos deja a nuestra humana debilidad. Entonces, en el tiempo que resta, hermanos, lo que yo voy a tratar de hacer para ustedes es reunir los criterios que da la palabra, hermanos, que en realidad no son tantos, está muy centralizado todo esto. Voy a tratar de reunir los criterios, hermanos, que están puestos allí para que nosotros nos extendamos hacia la doctrina sanamente, hermanos. Hay una manera de acercarse a las doctrinas, aunque yo tenga un pensamiento y usted tenga otro pensamiento, en realidad solo hay una forma de acercarse a las doctrinas, hermanos. Y si nosotros cumplimos eso, podemos andar en unidad, mis hermanos. Podemos afirmar las mismas cosas, podemos vincularnos sanamente con la doctrina del Señor, que es una. No hay muchas doctrinas, solamente es una, hermanos. Entonces, vamos a hacer eso. Ya vi que quedan 7 minutos, hermanos. Entonces, voy a tratar en lo que resta del tiempo de esta sección, más lo que tengamos de la siguiente, para que usted y yo comprendamos
cuáles son esas formas o esa forma, hermanos, de acercarnos a lo que es la doctrina del Señor y lo podamos hacer en salud, hermanos, sin sesgo. Son un par de principios, hermanos, y espero que le sean a usted de bendición. Mire, hermano, le invito primeramente, no le va a parecer muy coherente el texto que le voy a dar, hermano, pero lo voy a explicar. Vamos a Proverbios en su capítulo número 1, versículos 1 al 7. Con esto estoy tratando de dar a entender a ustedes, hermanos, cómo debemos acercarnos a la doctrina del Señor, cómo es que debe ser el corazón del hombre cuando se acerca para inquirir lo que es de Dios. Dice Proverbios 1, del 1 al 7, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría, dice ahí doctrina, hermanos, podemos leer enseñanza, para entender sabiduría y doctrina. Ahí, por favor, hermano, ponga usted una incógnita en su corazón, porque Salomón nos va a decir cómo es que el hombre va a inquirir sabiduría y doctrina de la mano del Señor. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio tendrá saber y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Yo sé, hermanos, que todo esto tiene que ver con sabiduría y con una sabiduría práctica, quizás usted me pueda decir, porque estamos en el ámbito del libro de los proverbios. Pero de verdad, hermanos, esto no difiere en nada a cómo usted debe acercarse para indagar la doctrina del Señor, aun cuando ya hablamos del tiempo nuevo testamentario. Bueno, el principio de la sabiduría, mi hermano, es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Si tú eres, hermano, una persona contenciosa, si tú eres una persona chismosa, murmuradora, si tú eres una persona de doble ánimo, si tú eres una persona que eres deshonesta, si tú eres una persona que eres hipócrita, etcétera, etcétera, hermano. Yo te puedo decir a ti, mi hermano, con todo el respeto que me mereces, hermano, que te mereces, tú, mi hermano, no me enseñes doctrina. Tú no tienes nada que hablar acerca de los dichos del Señor. De tal manera que si tú quieres abrazar la doctrina del Señor, el principio para esto, hermano, es el temor del Señor. Si hay un ministro que sea elocuente, que sea aparentemente sabio, que sea un gran maestro, lo que tú quieras, hermano, pero es un hombre cuya vida no le respalda, cuya vida no da testimonio acerca del temor del Señor, hermanos, ese hombre, ese maestro, no debe enseñar doctrina. Pero hablándolo desde nuestro particular punto de vista, hermano, si yo quiero contender acerca de tal o cual postura, si yo tengo esta opinión y la quiero vertir delante de la congregación, antes, mucho antes de hacer todas estas cosas, si yo quiero unificar a mi congregación acerca de posturas, si yo quiero platicar con ellos acerca de qué debemos creer y etcétera, etcétera, tengo que entender que el principio de la sabiduría, hermanos, es el temor de Jehová. Allí se purifican muchas cosas, hermanos. Porque si yo temo al Señor, si de verdad temo al Señor, no voy a venir cuestiones personales raras, no voy a venir con ese tipo de cuestiones. Un siguiente texto, hermanos. Ahora, yo sé que tal vez algunos hermanos
podrían esperar de este tipo de sesiones, el que hablemos, no sé, de esas doctrinas que suelen ser un poco más polémicas, etcétera. Yo en realidad, hermanos, no voy a abordar esos temas. Uno, porque sería una cuestión interminable, hermanos, aquí. Y por experiencia les digo, eso no trae frutos, generalmente no trae buenos frutos. De tal manera que no creo que ese sea el camino que el Señor nos marca, aunque eso no implica, por supuesto, el que uno renuncie a sus puntos de vista, hermanos. Pero mire cómo dice Santiago 3:17, hermanos. Santiago 3:17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Empieza con pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y con vuestro corazón, no os jactéis, y mire cómo dice, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí abro un paréntesis, hermanos. Hagan de cuenta que yo digo, no, pues es que los hermanos deberían de creer esto y esto y esto, y despotrico, hermanos, contra los hermanos de esa forma, y destilo mi amargura contra ellos, hermanos, porque esta postura debiera ser la de nosotros y esta es la del Señor, etcétera, etcétera. Bueno, dice ahí, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es así, hermanos. Primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y mire, hermanos, esta expresión, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta última expresión es bien reveladora, hermanos, porque el fruto de justicia, si yo digo que persigo algo bueno, si yo digo que persigo algo en los hermanos, algo que es del Señor, pero yo lo siembro en medio de una batalla, hermanos, así, desgarrando los miembros y arrancándonos los pelos y murmurando contra los hermanos y acometiendo contra los que no piensan contra mí y reprobando a los que no tienen mi mismo sentir y contribuyendo a todas esas cosas que son de división, hermanos. Bueno, ahí estoy violentando lo que aquí dice, porque dice que el fruto de justicia se siembra en paz. La labor, pues, que se hace, aunque sea muy noble en nuestra mente, hermanos, no debe hacerse en un espíritu diferente de esto que estamos leyendo en Santiago 3:17. El fruto de justicia se siembra en paz. Eso, si algo nos llevamos hoy, hermanos, porque esto lo resume muy bien, que sea esto, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, cuando yo tengo acercamientos hacia los hermanos, o pretendo tener acercamientos con respecto a los en cuestiones de es que deberíamos, si usted me entiende, y hay puntos suspensivos, Santiago 3, del 13 al 17, perdón, porque di incompleta la cita, Santiago 3, del 13 al 17 nos da la pauta. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y concluye, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Am, un texto, hermanos, ay, creo que no apunté, pero les juro que está en la Biblia, hermanos. Ustedes lo van a identificar. Sí, lo olvidé, hermanos. Ah, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, hermano, según el enfoque que estamos dando en esta ocasión, dice allí que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay diversas manifestaciones, hermanos, del poder de nuestro Señor. Pablo tenía las señales del apóstol, pero no quiero subrayar lo que eso podría ser, no es el punto, hermanos. Lo que quiero darle a entender es esto, hermanos. Cuando Pablo iba, dice que su predicación no era con palabras persuasivas de humana sabiduría, no era con pareceres propios de él, no era, 1 Corintios 21, bueno, 2 me parece, ¿no? Del 1 al 5, sí, me parece que esa es la cita, hermanos, porque tengo aquí una anotación, pero no está en el lugar que le correspondía. Para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estirando un poquito, hermanos, el texto y las implicaciones del texto, yo les he comentado en sesiones anteriores que independientemente del testimonio de cada uno de nosotros, todos nosotros, cuando hemos tenido contacto con la palabra del Señor, con el mensaje del Evangelio, mis hermanos, todos nosotros de alguna manera participamos del poder de nuestro Señor. Sea de una forma o de otra, hermanos, el Evangelio del Señor no llega con palabras de humana sabiduría. Llega con las palabras divinas, por supuesto, pero el mensaje del Evangelio, hermanos, implica el poder transformador del Señor, o implica el discernimiento de la palabra, un discernimiento que no tenía para nosotros la psicología ni el mejor consejo de los hombres, sino que fuimos discernidos por la palabra de una manera que nos maravillamos delante de la sabiduría de Dios. Y lo que le quiero dar a entender, hermanos, es que cuando llega a nosotros el mensaje del Evangelio, de una forma o de otra, gustamos del poder de Dios, de la potencia del Señor. Y allí empieza nuestro arraigarnos en la verdad de Él. Por lo menos, hermanos, lo que recibimos es como aquello que dijeron esos alguaciles que fueron enviados a aprender al Señor Jesús. Ellos iban con la encomienda de apresarlo, pero le encuentran hablando y se vuelven a los que les habían mandado y les dicen, ¿por qué no lo trajeron? Y ellos, por toda respuesta, les responden a estas autoridades judías, le dicen, nunca un hombre ha hablado así. De tal manera que esos hombres gustaron un poco de lo que es la sabiduría, la iluminación, como usted quiera llamarle, hermano, la palabra de Dios. Y ellos se dieron cuenta que esa no era, que el Señor no hablaba como cualquier hombre lo hace. Entonces, hermanos, Pablo dice que ni su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada, dice, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando, hermano? Bueno, nuevamente, si nosotros pretendemos algo en nuestras congregaciones, sea lo que sea, hermanos, es necesario que nosotros, en lo que Dios nos conceda, ministremos con la demostración del Espíritu y de poder del Señor. Si yo no lo hago así y simplemente diserto con palabras, hermanos, bueno, que no nos extrañe que esto sea infructuoso, porque la administración, hermanos, debe ser precisamente con demostración del Espíritu y de poder. Repito, esas demostraciones pueden ser diversas, pero es algo que debemos tomar en cuenta, hermanos. Ahora, este texto dice lo siguiente, hermanos, a partir del versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Perdón por el texto tan largo, hermano, espero que me pueda seguir. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres, perdón, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, el parteaguas de este texto perdón que me he perdido, hermanos, el versículo 6. Porque aquí está hablando, hermanos, de sabiduría. Puede usted entender ahí doctrina, puede usted leer consejo, lo que usted quiera. Estas cosas, hermanos, se pueden hablar entre los que han alcanzado madurez, dice allí, hermano. Entre los que han alcanzado madurez. Lo que implica, hermanos, simple y sencillamente a personas pues que se han afianzado a creyentes, que se han afianzado en el camino del Señor, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, antes de que esto sea tomado por su corazón para señalar a los hermanos acerca de que no, pues, ¿cuándo vamos a poder hablar entre los hermanos esto? Antes de que hagamos esto, hermanos, consideremos lo que nos enseña Efesios en el capítulo 4 que tanto hemos estado citando, hermanos. Para que los hermanos alcancemos madurez, es necesaria la mutua administración. Y aquí es, hermanos, donde probablemente yo pueda cerrar esta idea. Pues dice la palabra de la siguiente manera, hermanos. Dice a partir del versículo 8, Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra del ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué es todo esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De tal manera, hermano, que si usted quiere que los hermanos ya no sean conmovidos por las doctrinas, ya no sean vapuleados de aquí para allá, y que lleguemos a la unidad de la fe, hermanos, el camino no es tronar, pues, contra los hermanos. El camino no es ahorcar a los hermanos, gritándoles, ¿no? Que deben creer así, deben sentir así. El camino no es ese, hermanos. El camino es el que marcó nuestro Señor, que Él constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los otros evangelistas, a pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De esa manera, así llegaremos a la unidad de la fe y a la unidad y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. De tal manera, hermanos, que ese es el camino para hacerle bien a nuestra congregación. Ese es el camino que debemos seguir, hermanos, para que todos seamos edificados. Usted tiene una función dentro del cuerpo, la debe ejecutar, la debe poner al servicio de los hermanos para la edificación de ellos. Voy a terminar con eso, hermanos. Yo espero que los textos le puedan bendecir así ordenados, hermanos. Y es importante para nuestra congregación porque tenemos necesidades, hermanos. Como congregación tenemos necesidades. Y este es el camino marcado por el Señor si nosotros queremos que juntamente como un cuerpo, pues abracemos a nosotros. Esta es la manera.